Hoy estaremos viendo eh, el capítulo 7 de Venza la ansiedad, tenga paz en toda circunstancia. Eh, si ustedes me pueden acompañar, por favor, vamos a ver Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16 al 18. Y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y ahí, bueno, dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que él es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Se lo voy a leer en otras versiones. Eh, el versículo 16 dice, ahora que el mismo Señor de paz les dé de su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. El autor aquí empieza a hablar y dice que la semana pasada hablamos sobre cómo ministrar a gente problemática en la iglesia, incluyendo a los preocupados. En este nuevo capítulo veremos cómo concluyó su segunda carta para ellos. Está hablando de tesalonicenses, ¿no? Y con una oración que a cualquier cristiano con ansiedad le hubiese encantado que alguien hubiese orado por él. Y este es la oración que él hace al final. Esta es una oración. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y aquí, hermanas, está hermoso cómo John MacArthur desglosa esta, esta, este versículo. Y esto nos va a hacer entender a nosotros qué es la paz. Eh, si ustedes ven ahí, donde dice, y el mismo Señor de paz. ¿Qué entienden cuando dice Señor de paz? ¿Alguien que me diga? Cuando dice Señor de paz. Pues dice la Biblia príncipe de paz, ¿verdad? O sea, Cristo es el príncipe de paz. Y la paz de Él viene también a nosotros como redimidos. Ok, gracias, hermana Socorro. ¿Alguien más? Cuando dice Señor de paz, ¿qué les está diciendo? ¿Qué más les está diciendo? Que Él es el dueño de la paz, ¿no? Que Amén. Él es paz. Y dice, os dé. ¿Quién nos va a dar esa paz? El que es dueño de la paz. Os dé, ¿cuánto? ¿Cuándo? Siempre. Os dé siempre paz en toda manera. Y en otra parte diría en cada situación. Sí, Ahora dice aquí, la paz comúnmente se define como la sensación de calma, tranquilidad, quietud, gozo, contentamiento y bienestar que sentimos cuando todo está yendo como nos gustaría. Esa definición, no obstante, es incompleta, porque esa sensación también la puede producir ¿qué? La pastilla, el alcohol, un corto descanso, una herencia generosa o incluso el engaño deliberado. La reafirmación de un amigo o alguien que usted ama susurrando cosas dulces a su oído también puede producir esa clase de paz. Ese no es el tipo de paz que Pablo tenía en mente. La paz piadosa, y usted puede, si usted está notando, mire, quiero que note esta parte. Dice, la paz piadosa no tiene nada que ver con seres o circunstancias humanas. O sea, la paz que viene de Dios, la paz piadosa, no tiene nada que ver con seres humanos o circunstancias humanas.
De hecho, la paz piadosa no puede producirse a un nivel humano en lo absoluto. Cualquier paz que puedan producir los humanos es muy frágil, puede destruirse instantáneamente por medio del fracaso, la duda, el temor, la dificultad, la culpa, vergüenza, angustia, pesar, tristeza, ansiedad de tomar la decisión equivocada, la anticipación de ser maltratado o victimizado por alguien, la incertidumbre del futuro y cualquier desafío a nuestra posición o posesiones. Y nosotros experimentamos estas cosas diariamente. Entonces, cualquier paz que pueda producir los humanos es muy frágil, que se puede, hermanas, deteriorar con cualquiera de estas cosas que ya señalé. La paz que Dios da no está sujeta a los altibajos o a las dificultades de la vida. Es una paz espiritual. Es una paz espiritual. Es una actitud del corazón y la mente cuando creemos. Y por tanto sabemos claramente que todo está bien entre nosotros y Dios. Junto con ello está la seguridad de que Él está amorosamente a cargo de todo. Nosotros como cristianos debemos saber con seguridad que nuestros pecados han sido perdonados, que Dios se interesa por nuestro bienestar y que el cielo es nuestro destino. La paz de Dios es nuestra posesión y privilegio por derecho divino. Considerémonos Consideremos primero su origen. ¿De dónde viene la paz? Su origen de la paz. Mire lo que dice aquí. La paz, primero, hermanas, es divina. Esta paz se nos ha definido de varias maneras en segunda de Tesalonicenses 3:16. Para empezar, es divina. Y dice ahí, mire, ahí fíjese donde dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor de paz es el que da esa paz, ¿no? El pronombre mismo es enfático en el texto griego y subraya la participación personal de Dios. La paz cristiana, la paz exclusiva de los cristianos, viene personalmente ¿de quién? De Dios. No es porque nos esté yendo de la mejor manera, ¿no? O no tengamos nada, no nos esté pasando nada en nuestra vida y por eso tenemos paz. No, esa paz, hermanas, viene de Él. Esa paz viene de Él. Y dice, para ponerlos en términos sencillos, la paz es un atributo de Dios. ¿Quiénes sabían que la paz era un atributo de Dios? O sea, que algo que le pertenece a Dios, que Dios es esto. Ah, si yo le pidiera que haga una lista de los atributos de Dios, usted quizás no pensaría en esto, dice el autor. O sea, no pensaría en que la paz es un atributo de Dios. Tal vez pensaría en el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la santidad, la omnipotencia, la inmutabilidad e inmortalidad. Pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar en Dios como alguien que se caracteriza por la paz? Acordémonos del versículo que acabamos de leer, hermanas. Y el Señor de paz os dé. ¿Quién es el Señor de paz? ¿Quién es el dueño de la paz? Es Dios. Pues, Entonces, en realidad dice, Él es paz. Cualquier cosa que nos da, Él la tiene y lo es. O sea, Él es paz. No hay carencia de perfecta paz en su ser. Dios nunca está estresado. Él nunca está ansioso, nunca se preocupa, nunca duda, nunca teme. Dios nunca tiene un dilema de propósitos consigo mismo. Él nunca tiene problemas con decidir. Mire lo que dice, Dios vive en perfecta calma y contentamiento. ¿Por qué dice? ¿Por qué vive el Señor en perfecta calma y contentamiento? Porque Él está a cargo de todo y puede operar todo perfectamente según su propia voluntad.
puesto que es omnisciente. ¿Saben qué es omnisciente, no? Que todo lo sabe. Nunca se sorprende. No hay amenazas a su omnipotencia. No hay pecado posible que pueda manchar su santidad. Incluso su ira es clara, controlada y confiada. No hay pesar en su mente, pues nunca ha hecho, dicho o pensado en algo que él cambiaría de alguna forma. Dios disfruta de perfecta armonía consigo mismo. Nuestras Biblias lo llaman el Señor de paz. Pero el texto griego, un artículo definitivo aparece antes de la palabra que se traduce paz, que literalmente es el Señor de la paz, o sea, el dueño de la paz, ¿no? Esta es la verdadera paz, la de tipo divino, no la del tipo que el mundo tiene. La oración de Pablo es que experimentemos esa clase de paz. Su fuente es Dios y solo Él. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte? Que la paz que Dios da, hermanas, es divina, que viene de Él, que no es por circunstancias. Esta semana estaba viendo este, algo que decía en un podcast que decía, confiar en Dios no significa que el dolor desaparezca, sino que podemos vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no significa que ay, a las hijas de Dios, ¿verdad? Nada nos va a pasar, que no nos van a venir circunstancias difíciles. Pero si sabemos de dónde proviene la paz de Dios, que Dios es paz, entonces sabemos que esa paz nos la ha dado Dios. Dice, volvemos al versículo principal que hemos estado viendo, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz. Ahora, el origen de esto es, hermanas, que es la paz de Dios es divina. Hay otra parte, que la paz es un regalo. Veamos otra vez qué dice. Dice que el Señor de paz, que el Señor, mm, no, perdón, y el mismo Señor de paz os dé. ¿Qué significa os dé para ustedes? Cuando dice que el Señor os dé. Es un regalo. Exacto. Es un regalo. Cuando alguien te da algo que él me dio, No está. un regalo. Ujú. Entonces, la paz de Dios es un regalo. No solo esta paz de origen divino, sino también es un regalo. Cuando Pablo oró y dijo, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, la palabra traducida de significa, es el verbo que significa obsequiar, o sea, regalar. Se refiere a un regalo. La paz de Dios es un regalo soberano y gentil dado a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Hermana, si usted y yo hemos reconocido al Señor, a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos una relación personal con Él nos ha obsequiado, hermanas, esta paz. Y esta paz no la tiene el mundo. Esta paz, usted no la va a ver en alguien que no es un hijo de Dios. Va a aparentar, sí, tener paz, pero va a ser algo que cuando le quiten su estabilidad, cuando le quiten, cuando le llegue la enfermedad, cualquier cosa, esa paz se va a ir, porque no es algo que viene de Dios, es algo superficial. Pero el Señor aquí nos está diciendo que Él nos da esa paz. ¿Y quién es el Señor de esa paz? Nuestro propio Jesucristo, Señor Dios. Dice, se refiere a la paz de Dios es un regalo soberano y gentil dado a aquellos que creen en el Señor. ¿Qué vamos a, hermanas, a ver Salmos 85, 8? Si alguien me lo puede leer, por favor. Salmo Dice, 85, 8. Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura.
Gracias, hermana. Amén. Un versículo que tal vez usted nunca había notado antes, que el salmista declara es, escucharé lo que hable el Señor Dios. Escuche bien despacio esto. Escucharé lo que el Señor Dios hable, ¿no? Pues Sí, Él hablará paz a su paz a pueblo su pueblo. y a sus fieles. Santo. ¿Qué hablará el Señor? Paz. Paz. Dios de paz, Dios da paz a aquellos que le pertenecen. Y este es un mensaje para todas nosotras, hermanas, que nosotros que le pertenecemos al Señor, Dios nos da paz. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:27? Mi paz os Paz os dejo, dejo, mis pasos mi doy. paz os doy. No, yo no la doy como el El mundo la mundo da. lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No hay un regalo más grande para los ansiosos que la paz de Dios. Se lo voy a volver a repetir. No hay un regalo más grande para los ansiosos que la paz de Dios. Si usted padece de ansiedad, si usted conoce a alguien que tiene ansiedad y que tiene este problema y que ha reconocido al Señor, que tiene una relación con el Señor, recuérdele que el Señor le ha dado esta paz. Dios da paz a aquellos que le pertenecen. Algunos, sin embargo, buscarán alivio para sus ansiedades mediante una paz falsa. Dios es generoso con aquel que da su paz, pero hay un límite, hermanas. Pero hay un límite para quienes. Vamos a ver, para quienes hay un límite. Léanme, por favor, Isaías 57, 19 al 21. ¿Alguien que me lo busque, por favor? Isaías 57, 19 al 21. Si no lo tiene, yo lo tengo, hermana. Por favor, léamelo, por favor. Isaías 57 del 19 para adelante dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Gracias, hermana. Amén. Él dará paz a aquellos que vienen a Él de lejos y de cerca. Lo acabamos de Ujú. leer, ¿verdad? Sí, Los que crecieron escuchando mucho acerca de Él y los que escucharon poco o nada. Pero aquellos que no vienen a Él, los impíos, no disfrutan de verdadera paz. Mire, esto es lo que dijo Thomas Watson. Qué hermoso, y se los voy a leer. Si usted lo quiere, yo se lo mando también. Póngale cuidado a esto que dijo Thomas Watson. Acuérdese lo que acabamos de leer de Isaías 57, 19 al 21, que la Biblia dice que no hay paz para los malos. O sea, los impíos no disfrutan de la paz. Con eso en mente dice, la paz fluye de la santificación, pero los que no son regenerados no tienen nada que ver con la paz. Tal vez tengan una tregua, pero no paz. Dios quizás soporte al impío por un tiempo y detenga el rugir de su cañón, pero aunque haya una tregua, todavía no hay paz. El impío tal vez tenga algo que se parezca a la paz, pero no lo es. Quizás sea intrépido y estúpido, dice, pero hay una gran diferencia entre una conciencia aturdida y una conciencia apaciguada. Esta es la paz del diablo. Eso, ¿no? De una conciencia aturdida, ¿no? Esta es la paz del diablo.
Él mece a los hombres en una cuna de seguridad. Él grita, paz, paz, cuando los hombres están en el precipicio del infierno. La aparente paz que tiene un pecador no viene del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia de su peligro. Escuche bien, esta es la paz del diablo. Él mece a los hombres en una cuna de seguridad. Él grita, paz, paz, cuando los hombres están en el precipicio del infierno. La aparente paz que tiene un pecador no viene del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia de su peligro. La paz del impío nace del delirio. La verdadera paz es el producto de la gracia salvadora. En una oración similar a la que cierra Segunda de Tesalonicenses, que hemos estado leyendo, hermanas, en Segunda de Tesalonicenses 3:16, el Romanos 15:13 dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La paz es un regalo para aquellos que creen. Qué triste, ¿verdad? Que para los que no han creído en el Señor, esa, están siendo engañados con una paz superficial. Por eso es que usted puede ver a personas que las ven tan felices, pueden que no conocen del Señor, pueden hasta verlas en las redes sociales, ¿no? Muy felices, viviendo su vida al máximo. Pero como dice, es una paz del diablo, que mece a los hombres en una cuna de seguridad y grita paz, pero en sí ellos están en el precipicio del infierno. Pero esto no es para nosotras, hermanas, que hemos confiado en el Señor. Él nos ha dado ese regalo y podemos estar tranquilas que esa paz es la que sobrepasa todo nuestro entendimiento y la que nos da la seguridad que a pesar de una circunstancia difícil que nosotros estemos pasando, podemos tener paz. Así es que ya vimos dos cosas. Su origen, el origen de la paz. Ese origen es divino, la paz es divina, porque ¿quién es el dueño de esa paz? Dios. Segundo, es un regalo de Dios. Cuando dice Pablo en Segunda de Tesalonicense, y el mismo Señor de paz os dé, cuando dice os dé, es un regalo. Ahora vamos a la tercera. Esta paz, hermana, que viene de Dios, siempre está disponible. Qué hermoso. Tenemos ansiedad, estamos preocupadas, tenemos un problema difícil en nuestra vida. Esa paz siempre está disponible. Pero vamos a ver qué dice más. La paz de Dios es un regalo que Él se mantiene regalando. Él se mantiene regalando. No te lo da ya, ok, ya se te acabó y ya no hay más. No, Él siempre está regalando esta paz. Otra forma de expresar esa verdad es como lo dijo Pablo, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. Añadir siempre, Pablo está enfatizando que está constantemente a nuestra disposición. Cuando el Señor dice aquí en 2 Tesalonicense, os dé siempre paz, significa que esta paz está a nuestra disposición y que está constantemente a nuestra disposición. La implicación es que, sin embargo, que también puede ser interrumpida. O sea, está disponible, está constantemente a nuestra disposición, pero puede ser interrumpida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser interrumpida esta paz, hermana? ¿Alguien que quiera decirme, aparte de la hermana Socorro? Si no, le vamos a dar el tiempo a ella, pero quisiera preguntarles, ¿quién puede interrumpir esta paz, hermanas? El pecado, ¿no, hermana Lorena?
El Puede pecado ser. yo creo que nos aparta de esa paz que Dios da. Amén. Pero la pregunta, hermana Adriana, ¿de quién viene ese pecado? ¿Quién hace ese pecado? Nosotras, ¿no? Sí, Ajá. Entonces pudiéramos decir que esa paz es interrumpida ¿por quién? por Por nosotras nosotras, mismas. por nosotras mismas. Entonces, esa paz está disponible, está constantemente a nuestra disposición, pero ¿quién es la que la puede interrumpir? Yo, como dijo la hermana, pecando. Sí. ¿Pecando cómo? Desobedeciendo a Dios. Dudando del Señor, Ajá, dudando y desobedeciendo. dando, Ujú, desobedeciendo. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Dios no es quien interrumpe nuestra paz espiritual, sino nosotros. ujú. Podemos suspender el fluir de la paz en nuestra vida al ceder a qué? Lo que dijo la hermana, al pecado, a nuestra carne, la cual todavía es parte de este mundo, a menos que andemos en qué. Lo contrario de andar en la carne es andar El espíritu. en el espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Por favor, léame. Gálatas 5:16. Si lo tiene, cualquier persona que lo tenga, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué pudiera ser en cuanto a la paz, en cuanto a interrumpir la paz? ¿Qué significa, qué pudiera significar, hermanas, satisfacer los deseos de la carne? Ceder a la tentación. Ceder a la tentación de qué? De estar ansiosa, de estar preocupada, de estar en duda, ¿no? Sí. Puedes satisfacer eso porque dices tú, no, no, es que yo tengo que tratar de llenar nuestra vida porque estamos ansiosas con algo que no viene de Dios. Ujú. Ah, no, es que yo mejor me tomo una pastilla porque esto ya, con esto me olvido de todo, ¿no? Me va a tranquilizar mis nervios, lo que sea. No satisfagáis los deseos de la carne, sino que, vuélvamelo a leer, por favor, hermana. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, lo contrario de andar en la carne es andar en el espíritu. Ujú, Entonces, dice, a menos que andemos en el espíritu, nuestro medio para controlar la carne es andar en el espíritu, ¿no? Seguimos siendo presa de toda clase de ansiedad, el temor a lo desconocido, el temor a la enfermedad, a la muerte. Y todos nosotros podemos hacer una lista de otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo se puede iniciar este desafortunado proceso? Cuando dejamos de enfocarnos en nuestra condición delante de Cristo, quien con toda certeza nos llevará a su gloria. Pero en vez de ello, empezamos a basar nuestra felicidad en las cosas fugaces del mundo. Si actuamos, si así actuamos, las cosas por definición cambiarán. Por lo tanto, si alteramos nuestro enfoque, pasaremos nuestra vida en permanente angustia. Cuando alteramos cuando nuestro enfoque no está en Jesús, cuando no confiamos en que de Él viene la paz, que Él nos está dando esa paz y nosotros no disfrutamos de esa paz, pasaremos nuestra vida en permanente angustia. La gente que puede atravesar los problemas más difíciles de la vida y permanecer tranquilos no son diferentes. Ellos simplemente están confiando en Dios. Se lo voy a repetir otra vez, hermana. Anótelo si quiere. La gente que puede atravesar los problemas más difíciles de la vida y permanecer tranquilo no son diferentes.
Ellos simplemente están confiando en Dios. ¿Qué tal si nuestro viaje tiene unos cuantos baches? Hace la pregunta aquí. ¿Qué tal si nos estamos sintiendo perturbados, ansiosos y temerosos? ¿Cómo podemos restaurar la paz? ¿Cómo puede permanecer sin interrupciones? Acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver que el Señor da una constante paz. Pero, ¿cómo podemos tener esa paz sin interrupciones? El salmista se dijo a sí mismo, y ustedes se saben, muchas de ustedes pueden saberse este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hace la pregunta, ¿no? El salmista está haciendo esta pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él recordó, hermanas, que Dios estaba ahí para ayudarlo. Nosotros podemos hacer lo mismo y confiar en Él porque es digno de confianza. Él realmente cuida de nosotros. Podemos tener esa seguridad hoy en esta mañana que Dios realmente cuida de nosotros. Cuando estemos angustiadas, hermana, vayamos a este versículo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Alma, espera, espera en Dios, porque aún le he de alabar. A pesar de todo lo que esté pasando, yo voy a alabar al Señor. Hace mucho tiempo, Dios le dijo claramente a Israel que la paz viene de obedecer su palabra. Alguien, por favor, me lee Levíticos 26, 1 al 6. Levíticos 26. Amén, hermana, aquí lo tengo yo. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Al 6. Siga, hermano. ¿O hasta el 6? Ok, perdón. Dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y a la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Amén. Amén. Gracias. Repíteme por favor el versículo 6. El 6, amén, dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Gracias. Dice, hace mucho tiempo eso le dijo Dios en Levítico, ¿no? A su pueblo. Si usted en otra traducción dice al principio, dice bendiciones para la obediencia. Eh, la misma verdad se aplica hoy, lo que acabamos de leer. La misma verdad se aplica hoy. La paz se restaura por medio de la obediencia. Usted y yo, hermanas, queremos tener paz. Esa paz, hemos quizás perdido esa paz. Esa paz se restaura por medio de la obediencia. El primer paso, ¿qué es el primer paso que podemos hacer para restaurar esto por medio de la obediencia? Dice aquí, apartarse del pecado. A veces el pecado es la propia duda, es el temor o es la ansiedad en sí, pero también puede ser un pecado. Permítame. Ok. Este,
a veces el pecado es la propia duda, temor o ansiedad en sí, pero también puede ser un pecado subyacente que ha producido esos sentimientos. Pruebe su corazón y aísle la causa de su inquietud. Aísle esa causa de su inquietud. Entregue el pecado que se le ha revelado y obedezca a Dios aplicando la virtud opuesta. En el caso de la ansiedad, eso significa tener fe en que Dios le ayudará a manejar los detalles de la vida. Si usted, por ejemplo, ora al Señor y en esa oración el Señor le pone en su corazón, sabes que tú estás pecando porque tú estás ansioso. ¿Qué podemos hacer si nosotros nos damos cuenta que estamos pecando con respecto a la ansiedad? En el caso de la ansiedad, eso significa que tenemos que tener fe en que Dios nos ayudará a manejar los detalles de nuestra vida, que nosotros no somos las que estamos en control de nuestra vida. Y por eso no debemos de estar ansiosas por hoy ni por el mañana, ¿no? Sino que saber de que Dios nos ayudará. Entonces, si hay algún pecado en nuestra vida, o sea, para que nosotros restauremos esa paz, tenemos que ver, tenemos que apartarnos del pecado y ver qué clase de pecados estamos haciendo que nos está apartando de la paz, de tener esa paz constante en nuestra vida. Si es el temor, si es la duda, si es la ansiedad, llevarla al Señor y saber de que Él es el Señor de la paz, que Él es el que es el dueño de la paz y al nosotros confiarle en nuestra vida, sabemos que estamos en las mejores. Otra cosa que restaura su paz es cual, es aceptar cualquier estrés o desafío que Dios ha estimado que sea apropiado traer a su vida. Oh, vamos a leerlo otra vez. Otra cosa que restaurará su paz es aceptar cualquier estrés o desafío que Dios ha estimado que sea apropiado traer a su vida. Y aquí da el ejemplo de Job. Job no es que estaba buscando, desobedeció por esto, pero esto vino a su vida, ¿no? He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él hiere, pero también venda. Él golpea, pero sus manos sanan. En el, en el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Serás escondido del azote de la lengua y no temerás cuando venga la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás las fieras de la tierra, pues aún con las piedras del campo tendrás alianza y los animales del campo tendrán paz contigo. Sabrás que tu tienda está en paz, revisarás tu morada y nada echarás de menos. Eso lo dice, hermanas, Job 5, 17, 18, 20, 24. Permítame. Vamos a volver a repetir esta parte donde dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecia la corrección del Todopoderoso. Muchas veces, eh, circunstancias que están pasando en nuestra vida vienen de la disciplina del Señor y no tenemos que menospreciarla, porque hay una parte de la Biblia que dice también que el Señor al que ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. Si nosotros somos hijas de Dios, no es que vamos a ser perfectas. En algún momento en nuestra vida el Señor va a tener que disciplinarnos y tenemos que recibir bien esa disciplina, no menospreciar la corrección del Todopoderoso. Porque mire lo que dice, porque Él hiere, pero también venda. O sea, hermanas, cuando Dios aplique disciplina a nuestra vida, la disciplina no es para destrucción, sino es para ¿qué? Para corrección. Si algo viene de Dios, que el Señor está actuando en disciplinarnos o en algo, sepa y téngalo por seguro que no es para destrucción,
es para restauración, es para corrección. Así es que podemos tener paz en eso también. Si estamos pasando algún tiempo en que Dios nos discipline, no hay que menospreciar esa disciplina. Si usted comprende que Dios está usando toda la dificultad que usted enfrenta para perfeccionarlo, estará en paz. No es un desperdicio. Tal vez no siempre sepa por qué está atravesando esto o aquello, pero cobre ánimo porque hay un buen motivo. Usted es hija de Dios, hermana. Usted y yo somos hijas de Dios. Siempre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No es un desperdicio. Tal vez no siempre sepa por qué está atravesando esto, pero cobre ánimo porque hay un buen motivo. Al dirigirnos al Nuevo Testamento, usted verá que Pablo dijo que si usted quiere paz, haga el bien. Eso lo dice Romanos 2:10. Todos los que hacen el bien disfrutarán de paz. Escuche bien, todos los que hacen el bien disfrutarán de paz. Para ser más específicos, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso dice Santiago 3, 17 y 18. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios, según la sabiduría celestial, la norma de justicia revelada por Dios, trae paz. Trae paz. Si usted ha perdido la paz de Dios en su vida, la puede recobrar. Encamínese confiando en Dios para todo, apartándose del pecado y caminando en obediencia. Hermana, en este tiempo usted no ha tenido paz. Restaure esa paz. Restaure esa paz. ¿Haciendo qué? Confiando en Dios para todo, apartándose del pecado y caminando en obediencia. Soportando su obra refinadora en su vida, haciendo lo que es bueno y viviendo por la palabra de Dios de una manera justa. Como dijo Pablo, la paz de Dios está constantemente a su disposición. Aprovéchela. Hermana, no interrumpamos esa paz. Dios nos la ha dado. Ese regalo nos lo ha dado para que la paz de Dios la tengamos constantemente. No seamos nosotras, hermanas, la que interrumpimos esa paz con pecado, con dudas, con temores, con ansiedad, con toda clase de pecado, sino que, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos decía Gálatas 5:16? Que anduviéramos en el Espíritu. Y es así como vamos a estar experimentando esa paz. Ahora, ya vimos que esa paz es divina, es un regalo de Dios. Y es, ¿qué más? La tercera, siempre está disponible. Ahora la cuarta es, no está sujeta a circunstancia. La paz de Dios no está sujeta a circunstancia. Dice, una característica final de la paz de Dios es que no está sujeta a circunstancia. La oración de Pablo, la oración de Pablo fue que pudiéramos disfrutarla constantemente en toda manera. Cuando usted ve ahí donde dice en toda manera, significa que en toda circunstancia, hermana, que esa paz que nosotros vamos a tener es en toda circunstancia. Yo no sé, si yo le preguntara a usted, usted cuando ha tenido problemas en su vida y como hija de Dios ha podido experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias. Me ha pasado. Y yo digo, Señor, esto solamente es tu paz, porque de otra manera yo estuviera ansiosa, yo estuviera
preocupada, yo estuviera llorando, yo estuviera bien afanada quizás, o no sé si a usted le ha pasado, pero es algo que viene de Dios, que la paz no está sujeta a circunstancias. Mire lo que dice, una característica final de la paz de Dios es que no está sujeta a circunstancias. Esta paz no está sujeta a nada que pase en la esfera del mundo. No está basada en ninguna relación humana. No está basada en ninguna circunstancia humana. En cambio, está basada en una relación divina, inmutable y en un plan y promesas divinas. Mire, dice, como lo dijimos anteriormente, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:27? Búsquemelo, por favor, hermano. Juan 14:27. ¿Alguien que me busque Juan 14:27? Amén, hermana. Juan 14:27 dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Gracias, hermana. Amén. Él estaba diciendo, no hay nada que temer o por lo cual estar ansiosa, porque yo les estoy dando una paz trascendental. ¿Qué significa esa paz trascendental, hermana? Que trasciende, que a pesar de las circunstancias sigue, a diferencia de la del mundo. No la puede rebatir ninguna circunstancia humana. Nosotros demostramos que Jesús cumple sus promesas cuando, en medio de todas las agitaciones mundanas que normalmente nos separarían y turbarían nuestra vida, permanecemos tranquilos. Ahora la pregunta es, hermana, ¿usted está permaneciendo tranquila a pesar de las circunstancias que está pasando? ¿O no tiene paz? Porque si no tiene paz, puede restaurarse esa paz. Pero si usted tiene la paz de Dios, hoy puede darle gracias al Señor porque hemos visto, hermana, que esa paz es divina, es un regalo, siempre está disponible y no está sujeta a circunstancias. Ahí es donde vamos a entender qué clase de paz tenemos. Si es una paz ficticia del mundo, no, es que voy a, a relajarme o hacer esto o hacer lo otro y no buscamos primero esa paz que viene de Dios, entonces esa paz solo va a durar el tiempo que nosotros nos sintamos bien. De ahí viene un problema y ya, se fue la paz. La paz que Dios da trasciende. No importa lo que está pasando a nuestro alrededor, permanece. Así es que ese es una gran alivio para nosotros las hijas de Dios, ¿verdad? Que ese es un regalo del Señor. Dice, como creyentes también hemos sido bendecidos con la gracia de Dios que nos equipa para el servicio divino. Aquí está hablando, perdón, dice, el gran deseo de Pablo era que disfrutáramos esa clase de bienestar, por razón por la cual él oró con tal fin. Su deseo al partir fue este: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 3:18. Él quería que todo hombre y mujer que pusiera su fe en Cristo experimentara la perdurable presencia de la gracia de Dios. La gracia es la bondad o benevolencia de Dios dada a aquellos que no se lo merecen. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
estamos aquí viendo lo que dice, ¿se acuerdan que vimos segunda de Tesalonicenses 2:16? Pero al final dice, y la paz de Dios, y esa paz, Él quería que todo hombre y mujer pusiera esa fe en Cristo. Así que, hermanas, qué hermoso es saber que esa paz nos ha sido dada a nosotros, las hijas de Dios. Y podemos dar gracias al Señor. Si hemos caído en pecado, en duda, dudando, ¿no? Haciendo, interrumpiendo esa paz, porque como la paz, vimos que la paz de Dios es un regalo que está siendo constantemente regalado, ¿no? Y que nosotros somos las responsables de interrumpir esa paz. Si nosotros hemos estado interrumpiendo esa paz, hoy es un buen día de decir, Señor, perdóname. De ahora en adelante, yo entiendo, Señor, que tú me la has dado permanente, pero yo soy la responsable de esto. Yo no quiero dar rienda suelta a mis deseos carnales de querer yo arreglar las cosas por mí misma, de estar queriendo estar ansiosa por algo que no, que yo sé que tú tienes el control. Y, y solo así, hermanas, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Am, Me gustaría abrir el micrófono si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere decir algo con respecto a lo que hemos estado hablando hoy. Abro el micrófono. ¿Alguien? Dios le bendiga, hermana, Si Dios le bendiga, hermana. todas las hermanas que están conectadas. Pues yo quisiera compartir que es que yo he estado oyendo, ¿verdad? Estos devocionales los jueves, trato de no perdérmelo. Y ahora estuve en casa, o aquí por eso pude compartir la palabra para estarle ayudando, pero la mayormente estoy trabajando. Pero le doy gracias a Dios por su palabra, porque el Señor siempre dice la misma palabra que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo.